Y Boriboya, y Bochiche, bendiciones a todos, espero que se encuentren bien. Hoy les voy a conversar el por qué tomé la decisión de recibir Orisaye, ¿ok? Fíjense, siempre que yo paso por un ceremonial, como fue con el Beorum, yo siempre les traigo algunos detalles del ceremonial, cómo fue, por qué lo hice, por qué lo recibí. Y hago estos videos para llamar un poquito a conciencia y ayudar a los demás a tomar decisiones certeras en su vida, ¿ok? Vamos a empezar por el principio. Yo soy un babalagüe, tengo 18 años consagrado en Ifá. Toda mi trayectoria, todos los 18 años, todo de punta a punta lo he trabajado puro Ifá. He estudiado, me he preparado. No sé cómo saben otros, pero me puedo defender. Ahora, dentro de todas las liturgias que yo pude leer y pude investigar sobre diferentes otros de Ifá, me conseguía repetidamente la presencia de Ayé, de Orisa Ayé. No podemos confundir los términos. Sé que hay un Ire que se llama Ire Ayé, pero este es Orisa Ayé con J, Ire Ayé también con J, se está refiriendo a la parte económica y algo que no está muy lejano a la realidad, pero no vengo a hablarle de la parte económica, vengo a hablarle de el Orisa como tal, el Irumole como tal, que termina siendo la que trajo, porque es hembra, en algunos escritos la vamos a ver femenina, en otros escritos podemos verla masculina, pero normalmente esta deidad es femenina. Ella es la que resguarda, no el dinero, porque hay conceptos errados con respecto a la presencia de Orisaye en la vida del ser humano. Primero, ¿de quién viene o dónde proviene? Orisaye, en muchas liturgias o en muchas historias, viene identificada en el momento que bajaron los Irumule, cuando bajó Olokun, Olosa y bajó con Olokun, Orisaye se instaló a vivir con Olokun. Eso lo tengo yo y esa historia la dejé plasmada en el video de Olokun. Olokun, con el título de Senia D, termina siendo como la madre o la tutora de Orisaye. ¿Por qué? Porque se quedó viviendo. Pero el tema de madre e hija, esposa, que vamos a conversar hoy, lo tenemos que ver más de modo espiritual que otra cosa. También vamos a encontrar una historia que nos habla cuando Olokun no podía darle hijo a Tutua y por esta razón Olokun se fue, deidad viendo la femenina, se fue a vivir con Orumila y planteándole a Orumila lo que le estaba pasando. Orumila no tardó mucho tiempo en prepararle ciertas medicinas que la logró estabilizar y poder tener hijos. Y esa hija supuestamente es el nacimiento de Ayé, pero por otro lado la vemos como la acompañante, la esposa de Ayé. En otras literaturas las vemos como la esposa de Orumila y en otras literaturas la vemos como la esclava de Orumila. El tema esclava viene más a sirviente, ya que existe un mercado místico o Jivomekun, donde siempre nos referimos a que, o los orichas se referían ahí a buscar tanto sirvientes o personas que lo ayudaran como o vender o comprar algunos artículos necesarios cuando hablamos de artículos espirituales. Ahora, como la portada dice por qué recibí Orisaye, la puse de esa manera, puesto de que yo soy practicante de la regla de Ocha. Y en la regla de Ocha existe un orisha conocido como Ayé Salunga. Título también con el cual a veces se van a conseguir a Orisaye en algunas literaturas. Ayé Salunga, Orisaye a Cuba llegó, pero no llegó tan fuerte con tanta información como se necesitaba. Es decir, el caso de Orisaye está dentro de todas las liturgias y la importancia que implica este orisha en la vida no solo de religiosos, sino de todos los seres humanos, mientras que Ayé Salunga siempre la relacionaron con Orisa Oshun. Cuando la relacionan con Orisa Oshun, hay dos opciones. Una, por lo que se identifica Oshun en nuestra religión, o la sacerdotisa que trajo el ceremonial o tenía el conocimiento del ceremonial de Orisaye estaba iniciada en Oshun. Lo cierto es que yo puedo especular por muchas razones y puedo hablar muchas cosas que realmente desconozco y lo voy a confundir más a ustedes. Entonces quiero dejar claro este punto, donde Orisaye realmente en la actualidad se ha llegado mucha información a través de los practicantes tradicional ICC. Y así como también el ceremonial del mismo. No son los ceremoniales iguales. En el momento de yo tomar la decisión, tenía que tomar la decisión según lo que la literatura y los versos o los otus de Ifá indicaba. Por eso es que Orisaye me pareció el mejor camino para poder adorar
a esta deidad. ¿Ok? Ahora, tomo la decisión de recibirla, no para yo, digamos, porque no es recibirla, es iniciarse. En realidad es una iniciación que no lleva idoso, es decir, que no lleva nada en el sentido de que tienen que rasparte la cabeza, simplemente porque sí existen las iniciaciones de Orisaye, el idoso de Orisaye, existe la iniciación, full initiation, como le dicen, de Orisaye, y también existe recibir solo el icono para adorar a Orisaye. En mi caso fue como full initiation, es decir, iniciación completa, convertirme no solo en adorador, sino también en sacerdote de Orisaye, lo que me da una responsabilidad para el día de mañana. Es decir, si yo quiero iniciar a alguien en Orisaye, yo lo puedo hacer. Ahora, bajo las reglas y las prácticas del culto a Orisaye. Es por ello que cuando yo hago un video de alguna deidad que haya recibido, siempre digo, no es mi intención entregarla hasta que no tenga una preparación para la misma. Porque esto no es que yo lo tengo y yo lo entrego. Esto es que yo lo tengo, lo estudio, lo practico, lo aprendo, lo asimilo y después lo puedo llevar al mundo, a mis ahijados, bajo todos los rituales y sin romper ninguno de esos esquemas según el linaje porque lo recibí yo. Este caso fue entregado por la esposa de mi Oluo, Siguayo y Fao Kama, tu puedes hablar. Lo que quiere decir que mi Orisaye es de la familia Fashola. ¿Ok? Por otra parte, le voy a dejar parte de la iniciación, parte del video. Van a ver cómo fue el proceso de iniciación. Por supuesto que muy cortas, partes muy cortas, porque como entenderán hay cosas que no se puede, no tengo la autorización de mostrarlo. Una cosa es que yo lo viva y otra cosa es que yo muestre realmente el proceso completo de Orisaye. Así que no se vayan a mover este video porque en un punto van a empezar a ver cómo es el proceso de la iniciación de Orisaye. Ahora, ¿por qué lo recibo? Porque bajo mis estudios me empiezo a dar cuenta que Orunmila, una de sus esposas más importantes, fue esta orisha. ¿Por qué fue su esposa más importante? Porque obviamente esta orisha, como le dije, no significa que representa el dinero, pero sí está muy relacionada con lo que pasa económicamente o financieramente en la vida del ser humano. Ojo, cuando nosotros hablamos de Orisaye, estamos hablando de una orisha que va a mantener o se puede o debe mantener o nos va a ayudar a mantener un equilibrio en todo lo que tenga que ver la parte del comercio. Es decir, no solamente el dinero, sino también los beneficios que hay atrás de obtener ganancias en nuestras vidas. Y siempre la felicidad o el Iraye no va a estar relacionado en recibir cierta cantidad o gran cantidad de dinero, sino que el Iraye o estas bendiciones que trae este orisha va más al equilibrio que va a jugar el dinero en tu vida, como también a los intercambios y beneficios y éxitos que tú puedas recibir. En alguna literatura vas a conseguir que es un orisha muy completo, que tú vas a recibir muchas bendiciones, no solamente de dinero, sino de hijos. Yo siempre dejo claro algo, mientras yo voy analizando Odu Tifa, me doy cuenta que su posición está en la prosperidad, no está en otro lado, sino en la prosperidad, pero también es la encargada de que esa prosperidad se mantenga en tu vida. ¿Por qué? Porque nosotros con nuestras acciones, con las malas acciones, podemos lograr desde un punto de vista perder la prosperidad que este orisha nos está otorgando. Pero solamente este orisha nos lo está otorgando. Miren, todos los orishas o todos los irunmule, vamos a hablar de orisha, todos los orishas, cuando se trata de prosperidad, se apoyan en Orisaye. Se apoyan en la espiritualidad de Orisaye. Es por ello que vas a ver muchas escrituras donde dice, incluso en muchos Odu, dice, cuando Orisaye venía del cielo a la tierra. Y eso lo repite en cada historia, cuando Orisaye venía del cielo a la tierra. Entonces, tú dirás, en nuestra mentalidad, dentro de la regla de Ocha, entendemos que existe Odu donde identifica el nacimiento de un orisha, donde justifica a un orisha en la tierra. En este caso, cuando se trata de estos orishas que pertenecen o que están llegando a nuestras vidas, es muy distinto. Puede tener una aparición en un Odu, como puede tener la aparición en otro Odu, como puede tener el proceso de cómo se casó con Orunmila en un Odu, pero diferente en otro. Eso depende el tipo de información que tenga. Por otra parte, cuando hablamos de Iroso Afin, Iroso Fun, el Odu que yo sigo,
es importante Orisha-ye en la vida de Irosofu, fue también la decisión de por qué recibirla, así como mi iniciación en Obalua-ye, que es así, la dejo para después, no hay video de ella, por supuesto, es un poco, hay muy pocos videos, es un poco delicada pero muy bonita la iniciación. Ahora, Orisha-ye, cuando en las historias vemos que las personas o Orunmila o bien sea el Orisha está pasando dificultades, siempre se le ve como que aquel Orisha que llega a instalarse en la vida, pero no puede ser maltratada. Ahora, ¿por qué decimos que no puede ser maltratada? Cuando nosotros hacemos un uso irresponsable de nuestra economía, cuando nosotros hacemos un uso irresponsable incluso de nuestra estabilidad, este Orisha deja de acompañarnos. Cuando nosotros de repente en nuestros hogares empezamos a tener discusiones, cosas que no les gusta a Orisha-ye, cuando el dinero empieza a crear diferencias, vamos a hablar dinero ahora, cuando el dinero empieza a crear diferencias entre las personas, este Orisha es muy delicado y deja de acompañarte. Cuando tú recibes y estás iniciado en Orisha-ye, tienes que seguir algunos patrones importantísimos y respetar los tabús de este Orisha. Este Orisha tiene muchos tabús. Entre ellos es conocido, para que sepan, como Orisha Funfun. Orisha Funfun son aquellos Orishas que pertenecen a el EB de Obatala. El Orisha Funfun mayor conocemos que es Obatala, pero hay muchos Orisha Funfun. De hecho, Ochoshi es también relacionado como Orisha Funfun, como Oshun en determinado momento fue esposa de Obatala y es relacionada como Orisha Funfun en algunos linajes. Viendo a Orisha-ye, también es un Orisha relacionado como Orisha Funfun, y hay muchos tabús que comparten los Orisha Funfun, como por ejemplo el Epo. Ella no usa Epo, de hecho es una Orisha muy pulcra. Muy pulcra, cuando digo muy pulcra es que es muy limpia, por dentro no puede haber ningún tipo, bueno, para poderla dejar limpia por dentro, fue un trabajo en el momento que la recibí, porque como la mayor, su icono, está compuesto, que no lo voy a abrir, está compuesto por caracoles. Sabes que los caracoles se le incrusta mucho la sangre, y luego esa sangre es tabú para ella. A ella no le gusta ningún tipo, o sea, estar manchada de sangre para ella no está bien. Es un Orisha que se puede atender con bebidas claras, en este caso ginebra, en fin, bebidas claras, cascarilla. Utiliza uno de las ofrendas que le gusta muchísimo a ella son los huevos sancochados. Por eso que muchas veces van a ver este Orisha cuando lo están propiciando, la presencia de huevos sancochados. Hay unos cambures que son chiquiticos, que de omimi, que son chiquiticos, que le llaman manzanos aquí en Venezuela, no sé cómo le dicen en otro lado. Esos les encanta también. Es un Orisha que tú no te le puedes presentar sucio, tienes que estar limpio, para tocarla tú tienes que haberte bañado, por supuesto no haber tenido relaciones sexuales antes de tocarla, o por lo menos haberte aseado. No puedes, en el lugar donde ella está, preferiblemente debe haber luz. Es un Orisha también que tiene mucha relación con Olokun. De hecho, hay muchos linajes que dicen que no es necesario recibir Orisha-ye, porque en el momento que tú te inicias en Olokun o recibes Olokun, estás prácticamente recibiendo lo mismo. Y ahí hay mucha respuesta a lo que llegó a nuestra regla de 8. ¿Por qué? Porque muchos de sus atributos, todos sus atributos, son conchas de mar, caracoles, cosas que pertenecen al mar, que pertenecen a Olokun, por verlo, si lo vemos de esa forma. ¿Por qué lo relacionaron con Ayesha Lunga o con el Orisha-ye que vimos en Cuba? De hecho, hay unos caracoles que son ojos de tigre, no, que son caracol tigre, que son los grandes, los famosos oídos de Ochun. Y decían que esa era la relación que tenía con Ochun, porque eso es parte importante dentro de su iconografía. ¿Cómo llegó a ser Orisha-ye un Orisha deseado? Bueno, mire, el mundo siempre se basó en el intercambio. No le puedo decir que se basó en una moneda, en algo físico, material como lo conocemos hoy, pero sí se basó en el intercambio. Y este intercambio, por supuesto, que siempre traía estabilidad en aquel que gozaba de la bendición de Orisha-ye. Cuando nosotros buscamos dentro de Ifa la importancia de Orisha-ye, encontramos que realmente todos tenemos el beneficio de ella. El problema es que algunos no lo reconocemos, no lo respetamos y perdemos sus beneficios. Todos desde un punto de vista venimos con la bendición de Orisha-ye. El gran detalle, porque ella vino para ser querida por todo. De hecho, cuando bajó a la tierra, bajó
quería que todo el mundo la quisiera, quería que todo el mundo la adorara, quería que la reconocieran y le dieran posición, y eso fue lo que pasó. Por eso es que todos siempre a la larga queremos prosperidad en nuestra vida, y es uno de los principios fundamentales en cada uno de nosotros. Y lo primero que perdemos en el momento que los alleguos empiezan a atacarnos, justamente por nuestro mal comportamiento o violación de tabú, empezamos a perder esta estabilidad financiera. Ejemplo, cuando tú te enfermas, eso representa una pérdida de dinero, porque en este caso tienes que ir al médico, tienes que tomar tus medicamentos, tienes que comprarlos, y esto significa que empiezas a perder dinero. Allí vemos la importancia de Orisayé. Para mí era importante porque tengo que rendirle homenaje desde un punto de vista más agradecimiento que pedirle. Porque he visto que este orisha ha intervenido muchísimo, no solo en mi sacerdocio. Este orisha, a través de mi análisis, a través de los estudios, he visto que ha intervenido en mi vida de una forma paulativa, y muchas veces yo le he faltado. ¿Ok? Cuando yo he tenido grandes oportunidades y he perdido la cabeza tomando decisiones negativas, cuando lo financiero ha estado o ha sido positivo, yo no tomé decisiones como como hoy en día la estoy tomando. Entonces, una de las razones de recibir a Orisayé es poder rendirle homenaje, respeto y posición que se merece dentro de mi entorno y dentro de mi vida. Orisayé se atiende los lunes. Fíjate, es uno de los pocos orishas que tiene un día, sea cual sea el calendario yoruba, tiene un día de atención, y son los días lunes. Ahora, ustedes se preguntarán, ¿qué función cumple Orisayé en el Babalawo? En el Babalawo es importantísimo Orisayé. De hecho, vive cerca de Ifá. Por supuesto, ahorita no está mi Ifá aquí, pero vive cerca de Ifá, viven juntos prácticamente, y esto es por lo que significa Orisayé para Orunmila. Y eso lo vemos también en muchos otros Ifá, lo vemos en Oturasa, lo vemos en el mismo Airosofun, lo vemos en varios otros, como en la historia de Igori Otrupo, que es la que más me gusta, ¿no? Y se las voy a compartir. Orunmila estaba reuniendo dinero. Durante mucho tiempo estuvo reuniendo una cantidad de dinero con mucho esfuerzo. Estaba esforzándose bastante, iba guardando, iba guardando, iba guardando. No se limitaba en los gastos. Sus ahorros eran lo suficiente en un momento para poder ir al mercado Jibomekun a buscar y comprar un sirviente, porque él decía a Orunmila que no podía seguir solo, necesitaba a alguien que lo ayudara. Orunmila, en el momento que ya tenía una cantidad suficiente, va a ver sus babalawos para ver si le iba a ir bien en su misión. Sus babalawos le vieron este otro. Sus babalawos le dijeron que iba a irle bien en su misión, que tenía que llegar al mercado y comprar a la primera esclava femenina, a la primera esclava que viera. Orunmila no entendía por qué él le estaba diciendo a Ifá que comprara una esclava. Pero bueno, Orunmila se fue al mercado, hizo los esboces, y entre esos esboces estaba uno relacionado con Eshu. Llegó hasta el mercado y efectivamente cuando llegó vio a la primera esclava, la compró con todos sus ahorros que eran grandes, fueron sacrificios que él hizo, y se lleva a su esclava a la casa. Pasado 3 días, esta esclava de repente ve que no aparece y empieza a buscar la esclava, no la ve, y resulta que la esclava nunca había salido del cuarto, y esta esclava había muerto súbitamente. Orunmila se sintió extremadamente mal porque él nunca se imaginaba que Ifá lo iba a mandar a comprar a alguien que se iba a morir 3 días después de haberla comprado. Es decir, se sentía traicionado por Ifá, o no traicionado por Ifá, pero se sentía extremadamente mal y empezó a llorar, empezó a sentirse, a lamentarse, a llorar. Esho Dara un día lo fue a visitar. Como Esho Dara era muy buen amigo de él, al llegar a su casa ve a Orunmila llorando y le pregunta por qué estaba llorando. Orunmila le comenta a Esho Dara que su problema era que había comprado una esclava, pero que al 3er día había muerto, y en ningún momento dio señal de estar enferma, y perdió todos sus ahorros. Le cuenta todo a Esho Dara. Esho Dara le dice a Orunmila que no se preocupara, que no llorara más,
que no, que él era su amigo y que él lo iba a ayudar. Eshodara tomó a esa esclava y se fue al mercado, se fue para su casa. En su casa la empezó a maquillar, la empezó a arreglar, la empezó a disimular, ¿no? Le abrió los ojos y la tomó junto con una mesa y algunos artículos y se fue para el mercado de Jibomekum y la sentó en una silla y trató de que se quedara tiesa. Entonces le puso los artículos al frente y Eshodara se escondió en los matorrales. Resulta que a ese mercado le gustaba mucho a Orisha-Ye ir a hacer compras. Y Orisha-Ye, justamente ese día, hecho sabía el día que iba a Orisha-Ye, justamente ese día Orisha-Ye fue con 200 esclavos. Cuando llega al lugar donde está la sirviente, el cadáver ahí sentada, le pregunta el precio del objeto que tiene ahí. ¿En cuánto vendes este objeto? Como no le contesta, Orisha-Ye saca un bastoncito y le da, oye, estoy hablando contigo, que en cuánto, y cuando lo toca se cae. Cuando se cae, sale Eshodara, yo te vi. ¿Qué fue lo que hiciste? No, yo simplemente, dice Orisha-Ye, le estaba preguntando el precio. No, pero yo vi cuando le pegaste con ese bastón. No, yo solo le estaba preguntando el precio, ni siquiera apenas lo toqué. No, mira, la mataste. Ahora está muerta. ¿Qué le voy a decir a Orúmila? Ese sirviente de Orúmila. Orisha-Ye le dice que no se preocupara, que le iba a dar un sirviente de los de ella para reponer el daño. Eshodara dice que Orúmila no iba a estar contento con un sirviente. Ah, bueno, perfecto, entonces le doy 10 sirvientes de los míos. Eshodara dice que Orúmila no iba a estar contento con 10 sirvientes. Bueno, vamos a hacer una cosa, llévate los 200 sirvientes y ciertos regalos para Orúmila. Eshodara dice que Orúmila, la única manera que estuviese contento es que tanto tú como tus sirvientes sirvieran para él. Esta mujer quedó sorprendida, Orisha-Ye quedó sorprendida, pero había cometido una falta. O Eshu le había hecho ver que había cometido una falta. Y así tuvo que hacer lo que dijo Eshu. Y Orisha-Ye y sus 200 esclavos lo siguieron hasta la casa de Orúmila. Eshu le contó a Orúmila lo sucedido. Y Orúmila se alegró y cuando vio a Orisha-Ye se enamoró y se casó con ella. Allí Orúmila empezó a tener estabilidad en su vida. Fíjense que no estamos hablando todavía del dinero. Ya los 200 esclavos de una esclava o una sirviente muerta terminó teniendo 200 personas trabajando para él, lo que garantizó el movimiento positivo financiero en su vida. Entonces no se trata de dinero, se trata es de lo que tu entorno te va a otorgar para ayudar a movilizar, que a la final se reduce a dinero, se reduce a la economía positiva, sí. Pero todo esto lleva un proceso. Y así fue como Orúmila y Orisha-Ye empezaron a vivir juntos. Hay otro pasaje que nos habla de esto, de la vida, de cómo se consiguieron ellos dos a través de Bo. Cuando Orisha-Ye venía a la tierra, no se había casado, no tenía esposa. Orúmila estaba pasando y estaba buscando una buena esposa. Fueron al mismo Babalagos, ahí se conocieron. Y empezaron una relación, se enamoraron, preguntaron a Ifá si podían estar juntos y Orisha-Ye empezó a vivir junto a Orúmila. Es por ello que le digo que es importante, si eres Babalago y tienes Orisha-Ye, que viva cerca de tu Ifá. ¿Ok? Ahora, así como hay historia positiva, hay historia negativa. Hay caminos donde incluso fue que dice que la forma de Orisha-Ye no era atractiva. ¿Me entiendes? Hay caminos donde habla de que ella no era atractiva y que su madre Olokun quería asegurarse que realmente la quisieran. Y la única forma que la quisieran y la respetaran era que no supieran que era hija de Olokun. Hay muchas historias que yo he puesto en las redes sociales con respecto a este Orisha, que es donde están los nódulos, que le reventó los nódulos. Un Odu importante también que me está viniendo ahorita, que me estoy acordando, es Obefun, que es el Odu que estaba hablando anteriormente con respecto a Orisha-Ye. En definitiva, lo que se busca con ella es, en el caso mío en particular, es poder adorar, respetar y agradecer todo lo que he obtenido hasta el día. Yo no soy un babalabu millonario, no, o sea, ni tampoco estoy buscando eso. Yo simplemente con que mis hijos, mi familia tengan lo básico para poder estar bien, vivir, me parece que con eso es suficiente para agradecerle siempre a Orisha-Ye. ¿Cómo fue la ceremonia? Bueno, mira, la ceremonia va en varios procesos y
Para estos procesos te los voy a dejar, vamos a ir viendo videos, yo te los voy narrando. Vamos a ver este primer video. Esto es lo que es prácticamente el proceso del lavatorio. Todo proceso de iniciación trae su lavatorio. Como puedes ver, estamos personas recibiéndolo. Ahí hay muchas personas conocidas y que no conozco. Tuve el agrado de conocer un ahijado de Iván Romero e Irosofú, el cual les mando, le envío saludos de aquí a él y a los hermanos religiosos con quien yo recibí, y un gran abrazo. Lamento ese día, tuve que retirarme apenas terminamos, no me pude despedir. Un abrazo, hermano Ború, bendiciones para ti siempre. También, luego del lavatorio, el proceso que viene, míralo aquí a continuación. Bueno, ahora bien, ya como te enseñé, este fue todo el proceso de Orisayé. Viste los videos, son cortos porque no podemos revelar muchas cosas. No tengo que respetar esto. Pero voy a hacer una aclaratoria. Mi práctica está muy definida. Mi padrino practica ICC. Mi tutor, que es Ángel Pueo Sameji, practica criollo y es aquel que me enseñó mucho de lo que sé el día de hoy de la práctica criolla. De ICC yo no quiero cambiar una práctica. Tampoco quiero mezclar una práctica. A mí lo que me importa es, cuando digo mezclar una práctica, entiéndase. Yo no puedo hacer un ceremonial criollo con pasos o con la misma estructura de un ceremonial ICC. Porque déjeme decirle que he participado, porque a mí nadie me va a venir con cuentos. A mí nadie me va a venir con cuentos de que es un Itosun, aquí nadie me va a venir con cuento de lo que es una iniciación en IFA, a mí nadie me va a venir con cuento de lo que es una iniciación en. Yo todo eso ya he participado para conocer, para tener un punto de vista, para poder opinar, para poder incluso respetar las prácticas, porque uno tiene que ver para respetar, no opinar si no sabes, si nunca has visto una práctica o cómo es la práctica de ICC. Pero yo
me quedo con mi práctica criolla, lo que llamamos nosotros afrocubano. Pero ¿por qué me quedo? Una de las razones por qué me quedo, porque yo amo en lo que nací. Yo aprendí a amar mi fismo, aprendí a amar mi religiosidad, mi proceso de la regla de Ocha, que es extremadamente bonito. Ninguno está en competencia, por lo menos para mí ninguno está en competencia. Sin embargo, hay orillas que no llegaron y que necesitamos, porque el hecho de que mi liturgia no aparezca, por ejemplo, Obalúa-Ye, sino a Sojano, pero cuando vamos a la liturgia ancestral y empezamos a profundizar, Miot sale Obalúa-Ye, y Obalúa-Ye no es lo mismo que Babalúa-Ye, no es lo mismo que Asojano, no es lo mismo que lo que nosotros tenemos en nuestra regla de Ocha. Aunque la visión, misión y objetivo pareciera igual, la identificación del Irumole o del orisha es totalmente distinto. Babao de Obalúa-Ye. Esto ya es otra cosa que después voy a dar un programa para mostrarle parte, un poquito, porque no hay casi nada, pero explicarle la importancia de Obalúa-Ye y su gran diferencia que existe con lo que nosotros tenemos en nuestra tradición. Entonces, pero cuando yo lo busco muy centrado. Es decir, los años que tengo en mi proceso religioso y los años que tengo como Babalagu no me van a llevar a una confusión. Por eso es que a mis suscriptores les digo, si ustedes van a empezar una práctica, empiecen e iníciense en la práctica que va a perdurar en su vida. No se inicien en una práctica para luego caminar y utilizar, o mejor dicho, aplicar otra práctica diferente. O sea, tomar otro camino. Aquellos que están comenzando. Entonces yo no quiero que la gente se confunda, que lo estoy diciendo, váyanse por una práctica o por la otra. Por supuesto que mis hijados están en mi práctica afrocubana. Cuando hablo de mis hijados son aquellas personas que realmente yo confío ciegamente en ellos y que ellos confían ciegamente en mí y que saben y agradecen lo que yo he hecho en su vida. Jamás se van a ir a otra práctica. Jamás. Se van a quedar en la práctica donde está su padrino y ya su padrino lo orientará. Tanto es así que llegará un momento donde organizaré Orisa allí para los que son practicantes de los afrocubanos y quieren recibir este orisha que no está en la práctica afrocubana, pero puede ser dirigida va a ser dirigida bajo la práctica ICC, es decir, bajo mi padrino. ¿Ok? Y reciben Orisa Y y tienen que tener claro que es porque no está en nuestra práctica. Está allí hecha lumbre, pero limpia y pura, sin ningún tipo de malformación, la vamos a conseguir en la práctica de ICC. Espero que este video les guste, espero que les sirva para orientarse, para entender un poco más de los orishas, qué cantidad de orishas existen. Y déjenme decirle que todavía hay muchísimos orishas a los cuales, o irumoles, a los cuales se les rinde tributo en tierras nigerianas que muchos no conocen. Como por ejemplo Akide. Aquí nadie lo va a escuchar hablando de Akide. El mismo culto a Olosa, que también se conoce como Osara. ¿Tú conocías el nombre de Osara? Esas son las Olosa. Y tiene mucho que ver con el Locum. ¿Me entiendes? Entonces, cuando tú analizas esto desde ese punto de vista, entiendes de que siempre y cuando esté dentro de la misma cultura y del mismo fin, está todo bien. Por supuesto que no vamos a buscar a Cleopatra, ni vamos a buscar a Ram. Simplemente estamos hablando de un mismo origen. Que podemos seguir nutriendo nuestra regla de Ocha, podemos seguir nutriéndonos nosotros sin perder el norte y sin perder nuestro camino. Bendiciones a todos. Ojo, no hablo de perder camino de manera negativa. Hablo de perder el camino hacer un ligadito hit de todo lo que existe actualmente. Bueno, bendiciones a todos. Y Boris Boya y Bocheche.